Hermanas, tengan ustedes muy buenos días. Este es un día maravilloso, es un día para hablar de lo que son las promesas de Dios. Dice en la palabra del Señor: cielo y tierra pasará. Miren qué cosa más linda. ¿Eso qué quiere decir? Que el Señor va a cumplir todo aquello que Él nos ha prometido. Y Él tiene promesas para sus hijos. ¿Quién cree que tiene promesas para sus hijos? Gloria a Dios. Bueno, ¿hay alguna hija de Dios aquí en este lugar? Gloria a Dios. Entonces, esta mañana hay promesas para usted y para mí, ¿sí? Fíjese que la palabra del Señor dice en el Evangelio de San Juan 16:7 dice: en verdad les conviene que yo me vaya, hablando Jesús, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito, pero si me voy, se los enviaré. Palabra de Dios. De esa promesa es de la que esta mañana nuestro Padre nos quiere venir a hablar. La promesa del Espíritu Santo. Les dice Jesús, hablándole a sus discípulos: conviene que yo me vaya. Imagínense, era bonito estar en la presencia de Jesús. ¿Qué dice? ¿Sí o no? Esos discípulos se le han de haber gozado estando en la presencia de Jesús. Lo tenían cara a cara, platicaban con Él bromeaba con ellos, había un compartir. Y todavía viene Jesús y le dice: miren, es más conveniente que yo me vaya, que yo me quede aquí con ustedes. Como que eso no se entiende, ¿verdad, hermano? Imagínense que llega Jesús a su casa y le dice: mira, es mejor que yo me vaya de tu casa, porque te conviene más. ¿Cómo así? Dice uno, si lo más grande es que tú estés en mi casa, ¿verdad? Pero miren la palabra del Señor: conviene que yo me vaya para que venga sobre ustedes la promesa que mi Padre les había dado ya. La promesa es la fuerza del Espíritu de Dios. Es una fuerza que nos mueve a hacer aquello que a nosotros ni siquiera nos imaginamos hacer. Antes de entrar en este milenio, la Iglesia Católica nos dio 3 catequesis: un año sobre el Padre, otro año sobre el Hijo y el otro año sobre el Espíritu Santo. Creo que el Espíritu Santo, si no estoy mal, fue en el año 99. Y le pusieron a la catequesis del Espíritu Santo el gran desconocido. Así se llamaba esa catequesis. Porque muchos católicos no sabemos realmente quién es el Espíritu de Dios. Sí, porque cuando uno se persina dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿qué es el Espíritu de Dios? El Padre es el creador, el Hijo es nuestro Salvador y el Espíritu Santo es el constructor de mi vida. Es el que me orienta, el que me guía, el que me instruye para hacer la voluntad del Padre. Entonces yo pregunto, ¿será que es necesario que nosotros animemos al Espíritu de Dios? ¿Sí o no? Es necesario que lo animemos. Es necesario tener esa presencia del Espíritu Santo entre nosotros. ¿Y la tenemos o no la tenemos? ¿Qué dice usted? ¿Dónde se nos fue dada? En el bautismo. Lo que pasa es que el Espíritu Santo nosotros lo tenemos ahí tan guardadito, que hasta bajo candado está el pobre metido y no lo hemos dejado que actúe, ¿verdad? Y hoy le vamos a pedir al Señor que a través de su palabra nos dé la capacidad de que nosotros podamos valernos realmente de ese recurso, de ese don maravilloso que Dios nos ha dado, que es su Espíritu Santo. Cuando Jesús, me voy a ir a la palabra del Señor en San Lucas 24:49. Oiga lo que dice aquí: yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre. Permanezcan en Jerusalén hasta que sean revestidos de la fuerza de lo alto. Palabra de Dios. Entonces, esta es la promesa del Padre, que seamos revestidos, dice, de la fuerza de lo alto. Jesús, hablándole a sus discípulos en el Evangelio de San Juan, les dice una vez: miren, si ustedes creen en mí, ustedes van a poder hacer las mismas cosas que yo hice, y todavía cosas más grandes de las que yo hice. Cuando uno lee la palabra de Dios y dice uno: yo puedo hacer las mismas cosas que Jesús. Jesús hizo cosas grandes, ¿o no? Y todavía me agrega: y puedo hacer cosas más grandes que las que Él mismo hizo. ¿Será que nosotros somos capaces entonces, hermanas?
Pero ¿quién es ese motor que me mueve? Es el Espíritu de Dios. Cuando Jesús actuaba a través del Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu de Dios, ese mismo Espíritu que estaba sobre Jesús, es el mismo Espíritu Santo que está sobre usted y sobre mí. Pero a veces nosotros tenemos la idea que el Espíritu Santo es una cosa, es un objeto, es una palomita, ¿verdad? El Espíritu de Dios es una palomita, ráfagas de fuego, truenos, sonidos. El Espíritu Santo es una persona. Es una de las 3 personas de la Santísima Trinidad. Entonces tenemos que empezar a ver al Espíritu de Dios realmente como esa persona, como parte de la Trinidad, pero una persona que tiene un trabajo para nosotros, que es reavivarnos, que es cambiarnos. Esa promesa del Padre era importante que la recibiéramos, y por eso en cuanto Jesús muere, los manda a Jerusalén a que vayan a ¿qué? A esperar, que se llenen de la fuerza del Espíritu Santo. A mí me cautiva grandemente cuando uno habla de Mamá María y cuando en la anunciación se le dice a Mamá María que por el Espíritu Santo ella iba a quedar embarazada, que fue la única pregunta que ella hizo. ¿Y cómo voy a quedar embarazada? Ella sabía que no había tenido relaciones. Y si uno no tiene relaciones, no se puede, casi que dijo Mamá María, ¿verdad? El Espíritu Santo descenderá sobre ti y vas a dar a luz a un hijo al que le pondrás por nombre Jesús. Y Mamá María dijo, está bueno, dijo. ¿Y ella de Espíritu Santo? No sabía nada. Pero lo que estaba oyendo era la palabra de Dios. Se estaba dando una promesa. Después de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, a nosotros nos queda esa promesa, que es la fuerza de lo alto, que es el Espíritu de Dios. En Hechos 1:5 dice, serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Vayan a esperar esa palabra de Dios. Vayan a esperar esa promesa, porque dentro de pocos días ustedes van a quedar llenos del mismo poder que me hizo moverme a mí en mi misión, que me hizo hacer los milagros que yo hice. Vamos para adelante. Y eso es lo que hoy vamos a recibir. Eso es lo que hoy vamos a renovar. Miren qué bonito, estamos entrando en la Cuaresma y ustedes vinieron y escogieron apartar 3 días y venirse a sentar aquí para llevarse la promesa de Dios, para que nos volvamos a renovar en esa fuerza del Espíritu Santo. El ser humano necesita constantemente estarse renovando, porque nosotros nos vamos como decayendo, como cansando, como desanimando. Y entonces es como cuando el carro necesita, ya no tiene gasolina, ya le está marcando ahí, clink, clink, que ya no hay gasolina, hay que pasar a echar gasolina. De igual manera es el Espíritu de Dios. Nosotros tenemos que estar constantemente renovándolo, y bendito sea Dios que esta época no lo recuerda y que ustedes apartaron estos días para sentarse aquí, para recibir esa promesa, para que el Espíritu de Dios vuelva a activarse en nosotros y empiece a hacer su obra, porque es a través de nosotros que Dios obra. Usted sabe eso, ¿verdad? Que nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Pero ¿quién me hace hacer la voluntad de Dios? El Espíritu de Dios. ¿Quién me hace orar? El Espíritu de Dios. Yo no sé si a usted le pasó, pero a mí sí. Yo cuando llegué por primera vez a un grupo de renovación y yo vi que aplaudían, que saltaban, que danzaban, yo dije, mira Señor, yo traigo una gran pena en mi corazón. Y a mí no me importa que estos brinquen y estos salten, que eso hagan sus locuras, pero yo sí te prometo algo, eso yo nunca lo voy a hacer. Yo se lo dije al Señor, porque entonces mi espíritu estaba como chompipe, de moco caído. Sí, no le había dado paso, no le había dado cabida en mi corazón, ¿verdad? Y cuando el Espíritu de Dios empieza a actuar, uno cuando menos siente, está uno echándole a la bailadita en la alabanza, ¿verdad? Llevando el ritmito, ¿sí? Porque es el Espíritu de Dios que nos hace hacer eso. Por eso cuando llega por primera vez a una comunidad alguien, no hay que obligarlo a que haga nada. Hermana, ahorita levante la mano, déjela. Eso no es obra de ningún servidor ni de ningún hombre, ni de la que la trajo y de estarle codeando ahí. Mira, hombre, ahorita se aplaude. Aplaudí, no dejé. El Espíritu de Dios va a ir actuando, y cuando menos sienta, va a estar aplaudiendo, va a estar danzando. A todos nos pasó, a la mayoría nos pasó eso, no nos gustaba. ¿Por qué? Porque no nos lo enseñaron. Pero el Espíritu Santo nos ha hecho hacer cosas que nosotros no nos imaginábamos que éramos capaces de hacer. Hechos de los Apóstoles 1:8.
recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. Serán mis testigos. ¿Qué vamos a convertirnos en nosotros entonces con el Espíritu de Dios? En testigos de Dios, en embajadores de Dios. ¿Por qué se nota la presencia de Dios en alguien? Por ese Espíritu Santo. Por ese Espíritu de Dios que vive dentro de nosotros, se nota que una persona está llena de la presencia de Dios. Como también se nota el mal, cuando una persona está llena de mal. Cuando yo siempre les pongo el ejemplo, cuando uno mira en la televisión, los mareros, ¿verdad? Y que están con sus signos y haciendo señales, y uno dice, Dios mío, solo le mira a uno la cara y lo eriza. Eso da miedo. Dice uno, líbranos, Señor, ¿verdad? Porque la presencia de Dios se nota y también la presencia del enemigo se hace notar. Entonces nosotros vamos a ser testigos de Dios. Y ustedes que están aquí, que están recibiendo este retiro, son las que tienen que ir, usted y yo, las que tenemos que mostrar esa presencia del Espíritu de Dios en nuestra casa. No el esposo, porque él no vino, ¿verdad? ¿Va que no vino? ¿Los hijos vinieron? No. Entonces, ¿quiénes van a dar esa presencia del Espíritu Santo? Nosotros. Nosotras, a nosotras nos va a tocar que ir a ser esos representantes del Espíritu de Dios ahí en nuestra casa. Vamos a tener que hacer cosas que no hacíamos, que el Espíritu de Dios nos va a ir moviendo. La venida del Espíritu Santo se llama también la promesa del Padre, porque eso es lo que fue para nosotros, una promesa, es un compromiso de Dios con los hombres a través de Jesús. A través de Jesús nos ha mostrado Dios de lo que usted y yo podemos llegar a ser capaces de hacer en la vida, pero si realmente creemos en esa promesa. Jesús había venido a traer una nueva vida. ¿Eso es lo que nos trae Jesús, sí o no? Nos trajo una nueva vida, pero esa nueva vida nosotros no la podemos vivir si no tenemos el Espíritu de Dios. Cambiar las mañas de 30 años, hermanas, es cosa seria. ¿Cuántos años teníamos cuando nosotros tuvimos nuestro encuentro personal con Cristo? No fue cuando estábamos chiquitas, ya estábamos entraditas en años. Y cambiar todo eso es difícil. ¿Eso cómo se hace? Nada más que con la ayuda del Espíritu de Dios. Y nos va a dar un nuevo corazón. Entonces, a través de Jesús se nos da un espíritu nuevo y un corazón nuevo. ¿Qué será lo que quiere decir eso? San Pablo lo explica muy bien. Todo aquello que era importante para mí, ahora eso me parece basura. O sea, las cosas que yo hacía, cuando Dios se manifiesta en nuestra vida, ya nos es difícil cambiar nuestros hábitos, cambiar nuestra forma de vida. Se nos facilita. En Ezequiel 11 dice la palabra: yo les daré un solo corazón y pondré en ellos un espíritu nuevo. ¿Cómo va a ser el espíritu? Nuevo. Quitaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que caminen según mis preceptos, observen mis normas y las pongan en práctica, y así sean mi pueblo y yo sea su Dios. Oiga, qué cosa más linda. Nos va a poner un corazón nuevo y un mismo espíritu. Por eso decimos que todos los dones del Espíritu Santo están manejados nada más que por un mismo espíritu. Los dones son diferentes, claro que sí, pero el Espíritu es uno solo. Y ese Espíritu Santo, ¿qué hace? Unirnos. Primero nos une ¿a quién? A Dios. Nos hace ser verdaderamente hijos de Dios. ¿Sí? Ezequiel 11, 19, 20. Entonces nos va a unir en un mismo espíritu, pero ahora ese espíritu es un espíritu nuevo. Es algo nuevo que se viene a renovar en mi vida. Es el que me va a ayudar a empezar a caminar mi camino de verdadera cristiana. Me va a ayudar a imitar a Jesús.
Pero no es una imitación de que como Jesús levanta la mano, yo también la levanto, ¿verdad? Es una imitación de vida, de la manera en que yo debo de comportarme. Yo observo cómo Jesús se portó aquí en la tierra, cómo oía al Padre, cómo hablaba con el Padre, cómo se compadecía del necesitado y cómo Él se compadecía del enfermo. Y eso me hace también que mi corazón empiece a cambiar y me empiece a fijar no solamente en mí, sino también en aquellos que tengo a mi alrededor. ¿Y quién es su prójimo? El que está más cerca a usted. Porque a veces creemos que es el que está lejos, ¿verdad? El que está más cerca a usted. O sea que vamos a empezar ¿por dónde? Por la casa. Por ahí vamos a empezar. Con un corazón nuevo, con un espíritu nuevo. Nuestro corazón de piedra ya no es de piedra, dice, sino va a ser un corazón de carne. Un corazón de piedra siente. Un corazón de piedra justifica. Un corazón de piedra perdona. Y entonces el corazón de aquí que nos vamos a llevar, ¿qué corazón es? Ya se dieron cuenta. Justificar, perdonar, amar, luchar. Ese es el corazón que nos está poniendo ahorita. Nosotros le decimos, está haciendo una cirugía a corazón abierto. Nos sacaron el corazón viejo que no estaba funcionando y nos empiezan a poner un nuevo corazón para que ahora funcionemos de acuerdo a la voluntad de Dios. Para que caminen según mis preceptos, observen mis normas y las pongan en práctica, y así serán mi pueblo y yo seré su Dios. Para poder ser parte del pueblo elegido de Dios, necesitamos al Espíritu Santo, porque es Él el que nos va a conducir. Él es el que nos va a dictar las normas y las leyes por donde nosotros tenemos que caminar. Porque si no, dice el Señor, esa es como una condición. Porque si ustedes observan mis normas, yo para ustedes puedo ser su Dios y ustedes para mí van a ser mi pueblo. Pero a veces nos quedamos ahí y si no, ¿qué va a pasar? Estamos fuera del plan de Dios. O es una cosa o es la otra. 3 caminos no hay, 2, usted decide. Uno es estar con Dios y el otro es estar sin Él. Y para poder estar con Dios, yo necesito del poder del Espíritu Santo. Yo necesito de esa fuerza que me vaya cambiando poco a poco. Las conversiones son diferentes. A veces se dan más lentas en unas personas que en otras. Eso dependiendo al ritmo de Dios y dependiendo de la apertura de corazón que cada persona tenga. Porque que el Espíritu Santo está y que quiere actuar, eso es una realidad. Pero a veces somos nosotros los que nos cerramos mucho y no dejamos que el Espíritu Santo realmente actúe en nuestra vida. Pero la apertura de corazón es bien importante para poder caminar bajo sus normas. Jeremías 31:33. Esta será la alianza que yo pacte con la casa de Israel. Después de aquellos días, oráculo de Yahvé, pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones le escribiré. Yo seré su Dios y ellos serán para mí mi pueblo. Palabra de Dios. La novedad entonces, hermanas, de Jesús no es que nos trae, después de su muerte, no es que nos trae una nueva ley. Jesús no trae una nueva ley. La novedad de Jesús es que trae un nuevo espíritu. Un nuevo espíritu para que empecemos a vivir nosotros nuestra vida con Dios. Esa es la novedad. Eso es parte de los regalos que a través de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo se nos ha dado. Se nos da la salvación, ¿sí o no? La vida eterna. Pero también se nos provee con un espíritu, con su propio espíritu que es el que nos va a ir ayudando. En Gálatas 2:20, mire cómo lo dice San Pablo. Dice, ahora no vivo yo, sino es Cristo el que vive en mí. ¿Quién quedó anulado? Yo. Me anulo yo. Me hago pequeña yo. Pero miren, este anularse no es que Dios nos anule como personas, porque Dios no anula al ser humano. ¿Cuál es la obra más grande de Dios? El ser humano, ¿sí? Nosotros. Dios no puede anular lo más grande que ha hecho. Esa anulación es que me anulo a mis deseos carnales. Sabemos perfectamente porque les hablaron sobre el pecado original y eso lo traemos. Eso es nato, es natural en el ser humano. ¿Cómo hago entonces yo para seguir a Dios? Tengo que dejar de ser yo y dejar que Cristo
viva en mí. Me tengo que hacer yo pequeña para que el Espíritu de Dios se haga grande en mí. Ahora ya no soy la que vivo. Yo no soy yo. Ahora quien vive dentro de mí es Cristo. Es una anulación para hacer la voluntad de Dios. Pero ¿qué quiere decir esto? Que yo no puedo hacer mi vida. ¿Dios nos ha dado libertad o no nos ha dado libertad? Sí. En esa línea de la libertad que Dios nos ha dado, porque Dios nos ama a través de una línea de libertad. Y la línea de libertad que es hacer lo que yo considero que es bueno para mí. Esa libertad los seres humanos a veces la hemos confundido con libertinaje, que es muy, muy diferente. La libertad a mí me da bendición, me da satisfacción, me da bienestar, porque la buena libertad trae bienestar al ser humano. El libertinaje no. Entonces eso es lo que nos está hablando San Pablo, anularme para que yo haga entonces la voluntad de Dios. ¿Pero cómo? Dios me va a trazar un camino aquí, de este camino no te vas a mover, por aquí te vas. Qué bonito fuera, ¿verdad, hermanas? Si hay cosas tremendas en la vida, decisiones que nos tocan que tomar y que uno quisiera que Dios bajara y le dijera a uno qué tiene uno que hacer, pero no es así. Dios nos ha dado libertad para que nosotros construyamos nuestra propia vida. Y para eso, ¿quién me ayuda? El Espíritu de Dios. ¿Cómo me paro yo frente al camino y digo, ¿para dónde agarro? Aquí hay 4 cruzadas. Para acá, para acá, para allá, para acá. ¿Dónde me meto? ¿Por dónde agarro? ¿Cómo decidimos eso? A través de un discernimiento. Y ese discernimiento me lo da el Espíritu de Dios. Eso es lo que yo tengo. Entonces necesito al Espíritu Santo para ir caminando en libertad, para ir haciendo mi vida. Cada ser humano es constructor de su propia vida. Cada ser humano es responsable de sus actos, ¿sí? Y tiene que asumir sus consecuencias, buenas o malas. Pero Dios a nosotros nos ha dado esa línea de libertad para que nosotros construyamos nuestra vida, pero no nos puso solos. Por eso Jesús decía, conviene. Si yo me quedo aquí, el Espíritu de Dios no se va a venir. Y cuando a ustedes les toque que tomar decisiones, ¿qué van a hacer? Ustedes se acuerdan cómo eran los apóstoles. Miedosos, hermanas. Y esos apóstoles eran enojados, los hijos del trueno. Así les decían a unos, ¿verdad? Mafioso. El Judas era mafioso. Marcos, decía aquí está el impuesto para Roma, pero daba dos moneditas para Roma y 5 para él. Mafioso. Desde entonces se viene la mafia, mire. Eso no era nada bueno. Si él no escogió santos para que fueran sus apóstoles. Y cuando muere Jesús, patitas, ¿para qué te quiero? Todos salen corriendo de huida. Eran miedosos. Y después de que Jesús murió, ¿qué hicieron? Los mandaron a Jerusalén. ¿Y qué pasó con ellos? ¿A dónde fueron? A esconderse. Puchica, dijeron, si se lo mataron a él, nos truenan a nosotros también. Que ni se den cuenta que nosotros estamos mejor bajo llave, ¿verdad? Pero después de que pasa el Pentecostés, un cambio tremendo. Ese es el Espíritu de Dios que nos anima a vivir la vida. Es el Espíritu de Dios que nos hace caminar en su presencia. Entonces, el Espíritu no es solo para conocerlo, para conocer a Jesús, no solo para eso me sirve. Claro que el Espíritu Santo, cuando yo leo la palabra del Señor, especialmente cuando yo leo los evangelios, ¿a quién conozco ahí? A Jesús. ¿Quiere conocer a Jesús? Lea los 4 evangelios. Ahí está la vida de Jesús. Pero no solo me sirve para que yo entienda quién es la persona de Jesús, sino que a mí también me sirve para vivir mi propia vida y para vivir al estilo de Jesús y que para mí no sea pesado. Yo le pregunto a usted, una persona que ha fumado alrededor de 10, 15 años y que cuando tiene su encuentro personal con Jesucristo, viene y le dice, hermano, usted tiene que dejar de fumar porque el cigarro es malo. Y porque usted está destruyendo, usted es templo del Espíritu Santo y usted ya no puede fumar. ¿Usted cree que esa hermana se va a poder quitar el cigarro así? Está bueno, el último cigarro. ¿Dios puede hacer eso? Sí, lo puede hacer. Pero pongamos los pies en la tierra. No siempre se da de esa manera, porque la conversión es un proceso. Entonces, además la nicotina se vuelve necesidad en el cuerpo. Y entonces hay que tener una desintoxicación y tiene que haber un proceso. De la noche a la mañana eso no puede pasar. Pero ¿cómo hago yo para zafarme de un vicio de 15, de 10 años? ¿Cómo? Con el Espíritu Santo. ¿Cómo hago yo para cambiar mi carácter?
Con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cómo cuesta? Dice la hermana. Y ahí está dentro del Espíritu de Dios. Y uno le dice al Señor todos los días: te prometo que hoy no le grito a los patojos. Te lo prometo, Señor. Y solo se está uno levantando y está haciendo esa promesa. Y como los patojos no se apuran, es que ellos son los que tienen la culpa. No se apuran los patojos y ya empieza uno a gritar: ya va a venir el bus. Si te deja el bus, te cae. Y no te voy a dejar al colegio, porque ya te acostumbraste a que yo te lleve. Hoy no te llevo, te mando en camioneta. Empezamos mal, ¿verdad? Pero los patojos tienen la culpa. ¿Cómo cuesta de verdad, hermanas? Pero tenemos un auxiliador, tenemos esa ayuda. Lo que pasa es que nosotros no hemos utilizado al Espíritu de Dios para que vaya haciendo nuestra vida. Lo que pasa es que nosotros tenemos callado al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se comunica con nosotros y en las caricaturas lo miramos bonito: el angelito y el diablito, ¿verdad? El angelito: no lo hagas, no le grites, hazlo con calma, no le digas esas palabras. Y el aquel: bien, si no se va a ir el bus y la va a dejar y te va a tocar a vos que salir otra vez corriendo, que los patojos se apuren. Y es aquello, ¿verdad? El Espíritu de Dios está ahí diciéndote qué es lo que tú tienes que hacer, pero nosotros bloqueamos esa comunicación. Y no aprendemos a utilizar ese recurso que Jesús nos decía que era conveniente que Él se fuera para que nosotros pudiéramos hacer entonces nuestra vida. El Espíritu Santo, vamos a decir que no solo nos sirve para testificar de la resurrección de Jesús, porque ¿quién nos testifica de eso? El Espíritu de Dios. Es a través del Espíritu de Dios que Jesús se pone de pie y vence a la muerte. Miren, tampoco el Espíritu de Dios nos sirve solo para vivificar nuestra iglesia. ¿El Espíritu Santo está dentro de nuestra iglesia, sí o no? Sí, está dentro de nuestra iglesia. Y fíjense que, voy a decir esto, no sé si, me comentaba un día mi párroco en reunión con Monseñor Cardenal. Les decía él un día que no cabe duda que el Espíritu de Dios sigue actuando en la Iglesia Católica. Bendito sea el Señor. Porque así como estaban dando las homilías a los sacerdotes, ya no debiera de haber gente dentro de nuestra Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces el Espíritu de Dios es el que nos hace permanecer en la iglesia cuando a veces nos desanimamos de estar en la iglesia. Es el Espíritu de Dios el que nos hace aprender a amar a nuestra iglesia con sus cualidades y con sus defectos. Porque yo me cambie de iglesia, no voy a encontrar defectos en otra iglesia. Sí, donde haya hombre va a haber debilidad, va a haber pecado. Entonces, miren, es el Espíritu de Dios el que nos anima a cambiar nuestra iglesia. Y esta iglesia católica necesita gente con Espíritu Santo. ¿Usted sabe por qué las bancas de las iglesias son tan incómodas? Porque no queremos gente sentada. No se necesita gente sentada, hermanas. Y eso es lo que la iglesia católica se ha acostumbrado, fíjense. Ustedes alguna vez le han llegado a visitar a su casa, le han tocado la puerta, le venimos a hablar de la buena nueva de parte de la iglesia católica. ¿Sí? Sí. Gracias a Dios estamos regresando. Nos está moviendo el Espíritu Santo, porque en muchas parroquias se está dando ya lo que es la misión. Y eso es la misión: ir a tocar de puerta en puerta y hablarles de la buena nueva. ¿Y esto es algo que se lo estamos copiando a otra iglesia? No. La primera comunidad, eso era lo que hacía. Pero a nosotros se nos ha olvidado. ¿Por qué? Porque es más cómodo quedarse en la casa, hermanas. Hermanas, vamos a empezar a mirarlas, a echarles el ojito, a ver quién puede ser servidora. De repente llama uno a una hermanita. Fíjate que el Espíritu Santo nos está animando a que tú puedes ser servidora. Muchas gracias, hermana, pero yo no tengo tiempo. ¿Tu Espíritu Santo dónde está? Es que, hermana, yo no puedo, yo jamás me voy a poder parar aquí. A veces creemos que servir a Dios es estar aquí al frente. Ahí hay hermanas en la puerta. Y ese servicio es precioso, el de la puerta. Entonces, animémonos, que ese Espíritu Santo en verdad haga vida en nosotras y nos haga realmente levantarnos de los lugares donde nos estamos sentadas, en nuestra propia familia. Somos las más apáticas. Y entonces el Espíritu de Dios, ¿dónde está actuando? ¿Cómo se va a convencer tu familia de que Dios puede cambiar la vida si tú no le estás dando cabida al Espíritu Santo y no estás haciendo nada innovador?
nada que cambie tu vida, que cambie la vida de tu familia, porque no le estás dando el espacio. Me decía una vez en un grupo de servidoras, me decía una servidora: ay, hermana, es que yo tengo problema con mi esposo. Yo tengo 18 años de servir y él de Dios no quiere saber nada. Yo casi me desmayo. Yo digo, después de 18 años, esa mujer no ha podido convencer al esposo que Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Usted cree que está actuando con el Espíritu de Dios? No, no le estamos dando permiso al Espíritu Santo para que entre en la vida. Nosotros estamos acostumbrados, como dicen los patojos, a 2 que 3, a vivir la vida así, mire, más o menos. Ahí la vamos pasando, jalando la carreta. Dios no quiere eso. Nosotros contamos con un recurso maravilloso, que es el Espíritu Santo. El Espíritu con el que Jesús le dijo a Lázaro: Lázaro, sal de esa tumba. El Espíritu Santo con que le dijo al cojo: camina. Con el que le devolvió la vista al ciego. Sí, ese mismo Espíritu Santo que cuando Jesús hablaba, se juntaban miles de personas a escuchar a Jesús y se convertían. Había un cambio de vida. Es el mismo Espíritu Santo que está dentro de ti, que está dentro de mí, pero que nosotros no nos valemos de ese recurso que es el Espíritu de Dios. Es necesario entonces que aprendamos a ser amigas del Espíritu de Dios. ¿Qué dice? ¿Es importante o no? Tenemos que conocerlo más. Cuando usted ora, ¿habla con el Espíritu de Dios? Casi todas hablamos con Jesús, hablamos con el Padre, hablamos con Mamá María. Y si alguien tiene un santo por ahí, también le habla a su santo. Pero al Espíritu Santo casi nadie le habla, casi nadie le ora. Y el Espíritu Santo es una persona que también oye. Hágase amiga del Espíritu Santo. Es la invitación que nos trae hoy Jesús, a que nos hagamos amigas del Espíritu Santo, de esa persona que está dentro de ti. Nosotros somos templo del Espíritu. Eso sí lo sabemos, ¿verdad? Somos templo del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo soy ese tabernáculo donde el Espíritu Santo está guardado. Pero no lo guarde tanto, porque ese Espíritu de Dios se humedece guardado. A ese Espíritu Santo hay que usarlo. Hay que darle salida para que empiece a actuar y haga la voluntad del Padre. Y cuando nosotros hacemos la voluntad del Padre, ¿hay bendición en nuestra vida o no la hay? ¿Cómo se llega a la bendición? A través de escuchar al Espíritu de Dios, a través de darle cabida al Espíritu Santo. El Evangelio entonces no es una nueva ley, sino es un espíritu nuevo que se nos da a través de un Jesús glorificado. Por eso era importante que Jesús muriera. Por ahí dicen que Jesús fracasó, ¿verdad? Que no terminó su obra. Nosotros sabemos que no, que Jesús cumplió su obra, y a través de un Jesús glorificado hoy tenemos vida eterna y la promesa del Padre, que es su Espíritu, ese Espíritu que nos guía. Envía a los suyos para que vivamos como hijos. No solo nosotros sabemos que somos hijos de Dios, ¿sí o no? Para ser hijos de Dios necesitamos ciertas reglas, ciertas normas que cumplir. Miren qué bonito, porque Dios dice: bueno, está bien, a través del bautismo ustedes se hacen mis hijos, pero no los voy a dejar solos, porque yo sé que ese es un trabajo difícil. Es como cuando nos ponen a un bebé en las manos, ¿verdad? ¿Qué empezamos a hacer nosotros por ese bebé? A amamantarlo, a cambiarlo, a bañarlo, a enseñarlo, ¿sí? Todo los cuidados que necesita un bebé se los damos nosotros. Igual Dios hace con nosotros. Yo sé que ustedes van a empezar a vivir, pero solos no van a poder. Entonces yo les voy a mandar el paquete completo, dijo él, ¿verdad? Ahí va ustedes, pero con ustedes va mi Espíritu Santo, para que ustedes puedan vivir verdaderamente como hijos de Dios. Porque sin el Espíritu de Dios no sabemos cómo es vivir al estilo de Dios. Porque sin el Espíritu de Dios no somos capaces de vivir como Dios nos está pidiendo que lo hagamos. No solo nos da los derechos entonces de llamarnos hijos, sino que nos capacitó para vivir como tales, como verdaderos hijos de Dios. Vámonos a Romanos 8:15.
Oiga lo que dice Romanos 8:15. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos para volver al temor, sino que recibieron un espíritu de hijos adoptivos, el que nos enseña este grito, Abba, o sea, papito, palabra de Dios. Nosotros no hemos recibido un espíritu de esclavitud que me esclaviza y me hace ser un títere, me hace ser un esclavo, me hace ser una marioneta, me hace ser un robot en las manos de Dios. Ese no es el espíritu, porque el espíritu de Dios me libera, me hace conocer quién es Dios, y cuando yo conozco quién es Dios, conozco quién soy yo, porque yo vengo de Él. Ese Espíritu Santo es aquel que me ayuda a hablar con Dios. De las cosas más difíciles que nosotros tenemos en el caminar es la oración. Yo no sé si usted lo ha notado, pero orar es difícil, porque cuando uno se pone en la presencia de Dios, y hagamos nuestra oración a solas, hablemos de nuestra oración a solas, que nadie nos está oyendo, y que no importa si nos equivocamos, si nos quedamos calladas y ya no hay más que decir, pero son de las cosas difíciles que nos cuesta hacer, porque el enemigo sabe que cuando nosotros oramos estamos levantando muros para que no nos pueda tocar, y entonces el enemigo trata de destruir nuestra oración y no encontramos nosotros que hablar con Dios. Cuando uno comienza, no es importante tener muchas horas, sino unos minutos con Dios. Poco a poco eso se va incrementando. Pero ¿quién hace eso? El Espíritu Santo. ¿Quién me hace llamarlo a Él Padre? Es el Espíritu de Dios. Nosotros no lo podríamos reconocer como Dios si no tuviéramos el Espíritu de Dios dentro de Él. Entonces, todas las que estamos aquí podemos tener la certeza de que tenemos el Espíritu Santo y está activo dentro de nosotras, porque nos ha hecho reconocer a Dios como el verdadero y único Dios, porque nos ha hecho reconocer en Jesucristo a nuestro Señor y Salvador, y se nos ha dado el Espíritu Santo para que nosotros entonces caminemos de acuerdo a esa voluntad de Dios, para que seamos verdaderamente hijos de Dios. Las leyes nos matan. Fíjese que en el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, se nos dieron leyes. Y yo siempre les he hablado que las leyes son necesarias. ¿Sabe cómo son las leyes? Como cuando alguien se quiebra una pierna y entonces necesita muletas para poder caminar. ¿Pero se va a quedar con las muletas toda la vida? No. Un día se va a tirar las muletas y ya va a poder caminar con su pierna. Así son las leyes. Las leyes son unas muletas que nos enseñan primero a caminar. Primero me enseñan a ver lo que es bueno y lo que es malo, con discernimiento. Eso me lo da el Espíritu de Dios. Pero después yo voy a tirar las muletas y voy a poder caminar. Pero para poder caminar sin muletas, yo necesito el Espíritu Santo. El discernimiento en mi vida, cómo voy a mis actos en mi vida, cómo van a ser, y las consecuencias que ellos van a tener. Las leyes oprimían, ¿o no oprimían? Los levitas, los fariseos, esos no podían cumplir con la ley. ¿Sabe qué hacían esos macizos? Esos se imponían, ¿verdad? Y decían, las leyes de Moisés dicen, ¿verdad? Pero ¿y ellos qué hacían? Nada. Si ni ellos mismos podían con esa carga, era muy pesada. Entonces, las leyes a veces nos limitan. Las leyes a veces no nos dan la capacidad que necesitamos para vivir una verdadera vida. Pero cuando tenemos el Espíritu de Dios, ese Espíritu Santo me da vida, ya no se me hace pesada la carga, porque el Espíritu Santo viene a cambiar aquello que para mí era importante, ahora ya no lo es. Ustedes han cambiado algunas costumbres que tenían que no eran buenas costumbres. ¿Y cómo lo hicieron? Pidiéndole a Dios. Y les ayudó el Espíritu Santo, aunque no le hayan pedido la ayuda al Espíritu de Dios. Pero es a través del Espíritu Santo en que nosotros podemos hacer esas transformaciones de corazón. La obra del Señor a través de su muerte no solo es una obra salvífica, no es una sola obra de transformarnos y de perdonar nuestros pecados, sino también es una transformación de nuestro corazón. Y eso solo se puede hacer a través del Espíritu Santo.
Eso solo lo hace Él. El Espíritu entonces nos capacita para vivir la vida en fe, en amor, en servicio y en la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo vivir yo entonces en fe? ¿Cómo puedo yo creer a la hora del problema, a la hora de la necesidad? ¿Cómo creo yo? ¿Quién me ayuda? Es el Espíritu Santo, el que me hace permanecer de pie. A la hora de la enfermedad y del problema, cuando la situación se pone difícil, cuando uno siente que no puede más, es el Espíritu Santo el que te da ánimo para seguir adelante. ¿Y cómo hacemos para encontrar ese Espíritu de Dios? ¿En dónde lo encontramos? Orando, ¿sí? Orando, leyendo su palabra, hablando con el Espíritu Santo. Debemos de aprender a ser amigas del Espíritu de Dios para que nos ayude. Entonces el Espíritu Santo nos capacita para vivir. Es el Espíritu Santo el que nos hace discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, en lo que me conviene y lo que no me conviene. Pero ahora yo ya no lo voy a hacer por ley. Mire, esto es bonito. Ya no lo voy a hacer por ley, sino el Espíritu Santo ahora me hace que empiece a caminar sobre la línea del amor. Las muletas las tiro. Ya se me impuso primero muletas, me enseñaron cuáles eran las leyes. Ahora me las quito, las voy a tirar. Pero ahora yo voy a obedecer, me voy a sujetar a la voluntad de Dios, ya no por ley, sino por amor. Yo le pregunto a usted, ¿será que nosotros podremos mantener a nuestros hijos bajo la casa, sumisos, bajo leyes drásticas y duras? Mire, ahí se van a estar. Mientras no tengan la solvencia económica, ahí se van a estar. Sí, no se van a ir. Si fuera en los Estados Unidos nos dirían, mamá, me voy a mi apartamento. Pero aquí los patojos no, todavía no, ya lo están haciendo. Pero mientras tengan la necesidad económica, ese patojo va a aguantar. Pero ¿sabe qué va a pasar? En la primera oportunidad se nos va a ir. Y cuando se vaya porque formó una familia, cuando se vaya porque se dejó embarazar, porque hoy las patojas no podemos decir, la embarazaron, se dejó embarazar, hermanas, porque hoy ya sabemos, ellas nos dan clases a nosotros, las patojas ya saben, ¿sí? No es como nosotros que creíamos que con la cigüeña, ¿verdad? Y que en la luna de miel a uno lo embolaban y por eso uno quedaba embarazado, no. Esas patojas saben muy bien lo que está pasando ahora, ¿verdad? Cuando esa patoja se vaya porque se embarazó, o cuando ese patojo se vaya porque embarazó, porque quería salir de la casa, no van a regresar, no van a querer regresar, porque en la casa los mantuvimos bajo una ley, bajo dictamen, no bajo la ley del amor. Entonces le tenemos que pedir a Dios que nos haga ser padres, y eso ¿quién nos ayuda a hacer? El Espíritu Santo. ¿Cómo jalo yo la pita? ¿Hasta dónde la suelto y hasta dónde la jalo? Es la pregunta del papá siempre, ¿sí o no? ¿Será que la estoy soltando mucho o será que la estoy apretando mucho? ¿Eso quién me lo dice? El Espíritu de Dios. Pero yo no puedo mantener a un hijo prisionero en mi casa bajo leyes, porque se va a ir. Igual, de la misma manera, es Dios con nosotros. Ahora yo empiezo a caminar y a seguir a Dios porque yo lo amo. Y el Espíritu de Dios hace que ese amor nazca dentro de mí. Al principio necesité que tuviera lineamientos. Al principio me tuve que ir a confesar. Al principio me tuve que venir a sentar aquí y que me especificaran, y a lo mejor tuve que buscar hasta una hermana y preguntarle, fíjese hermana, que yo mire, solo me hablo por teléfono con ese hombre, no he tenido ninguna relación con él, solo nos hablamos por teléfono. Disculpe, ¿eso es pecado o no es pecado? No había discernimiento, hermana. Está buena la pregunta. No había discernimiento, pero ahora ya hay otro discernimiento, porque ya le di paso al Espíritu de Dios, y entonces ahora ya me está diciendo lo que yo tengo que hacer en la vida. Entonces me enseña a vivir como Dios quiere que yo viva. Hay un discernimiento, y vemos que eso entonces es un proceso, pero cambié de la ley a la ley del amor. Ahora yo lo obedezco y lo sigo porque verdaderamente yo lo amo, porque mi corazón endurecido ahora es un corazón de carne, un corazón que ha cambiado, porque le di paso al Espíritu de Dios. Gálatas 5:17.
Pues la carne tiene apetencias contrarias al espíritu, y el espíritu contrarias a la carne, como que son contrarias entre sí, pero si son conducidos por el espíritu, no están bajo la ley también. No están bajo la ley, palabra de Dios. ¿Cómo se conoce que una persona es espiritual o no es espiritual? Porque el espíritu nos hace actuar de acuerdo al espíritu, y la carne nos hace actuar de acuerdo a la carne. ¿Y qué es la carne? Mis deseos, mis pasiones, ¿sí? El odio, el rencor, el resentimiento, un desborde sexual, la mentira. Todas esas cosas que nosotros conocemos como pecado, que ya no tengo por qué decírselas, eso es vivir bajo la carne. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, ¿verdad? Dele viaje, hermana. Dele vuela a la hilacha, ¿verdad? Cuando nosotros vivimos así, entonces nosotros estamos viviendo no bajo el Espíritu de Dios, sino estamos viviendo bajo la carne. A mí quien me mueve es la carne. No es el Espíritu de Dios el que me mueve, porque el Espíritu de Dios me hace moverme en otra línea, en el amor, en la fe, en la caridad, en la esperanza. La línea de Dios es diferente. ¿Y los frutos cómo irán a ser? Se conoce el fruto de la carne y se conoce el fruto de Dios, del Espíritu de Dios. Se conoce. Entonces, cada una de nosotras vamos analizando nuestra vida y nos vamos dando cuenta cómo vamos caminando. Fíjense, hermanas, que a veces confundimos lo que es frutos del Espíritu con los dones, y son totalmente diferentes. El Espíritu de Dios es la paciencia, el amor, la fe, la caridad, todo eso, benevolencia, dominio de mí misma. Eso es fruto del Espíritu Santo. Eso es igual a santidad. Quien tiene frutos del Espíritu Santo está alcanzando la santidad. Don es otra cosa. El don es un regalo de Dios, que Dios se lo da a quien Él quiere. Como decimos en Guatemala, a quien se le da la gana, le da el don. ¿El don qué es? Esto que el Señor me regaló, el don de la prédica. Pero ¿usted cree que mi don de la prédica me hace ser santa? No. Si ustedes no saben lo que yo vengo de hacer, el don es un don que Dios me utiliza a mí como instrumento. Me está dando lo que yo necesito para poder predicar su palabra. Es algo que Él me ha dado. Por supuesto que casi siempre o siempre tiene que ser así. El don va acompañado de un testimonio de vida, ¿verdad? Si es que yo no soy así hoy, no vaya a pensar que yo vengo a saber de dónde, vengo de mi casa. Pero ¿a qué voy esto? Puede ser que yo haya tenido una gran pelea con mi esposo y ahorita el Señor me está utilizando aquí, ¿me entiende? Dios se vale de mí porque yo voy a ser un instrumento en sus manos, porque lo que Él me dio es un regalo para que yo lo utilice. Un don es algo que se utiliza para edificar al prójimo. Por eso decimos que los ángeles somos nosotros mismos, hombres ayudando a los hombres, seres humanos ayudando a los seres humanos, pero es muy diferente. Los frutos del Espíritu sí me dan santidad. Eso es lo que debemos anhelar, tener frutos del Espíritu, porque dice su palabra que nadie que sea santo va a ver el rostro de Dios. Entonces yo necesito frutos del Espíritu. ¿Y se necesitan los dones? ¿Qué dice usted? Sí, también se necesitan, junto con un testimonio de vida, porque cuando hay testimonio de vida, entonces la cosa se hace más grande. Entonces Dios actúa de mejor manera porque hay un testimonio de vida, ¿verdad? Entonces comprendamos que son totalmente diferentes los dones y los carismas. ¿Qué es entonces el Espíritu Santo? Vamos a definir qué es el Espíritu de Dios. Es una fuerza interior que transforma, que cambia radicalmente. ¿Qué es entonces el Espíritu de Dios? Una fuerza interior. ¿Dónde está? En mi interior. Tú la tienes, yo la tengo. Es una fuerza interior que me cambia, que me transforma. ¿Cómo? Vuélvalo a decir, ¿cómo? No quiere decir que hoy sí y mañana no. Es radicalmente. Cuando yo tengo un verdadero encuentro con Dios, cuando yo tengo un verdadero encuentro con Cristo, tiene que haber un cambio.
Y cada día tiene que ser un día mejor que el día anterior, porque el Espíritu Santo está actuando dentro de mí. Y lo que hace, lo hace radicalmente. La buena obra que tú has empezado, dice, la vas a llevar a final término. La buena obra que Dios ha comenzado en nosotros la va a llevar a final término, pero con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cómo voy a ir yo avanzando? La apertura que tú le vayas dando al Espíritu de Dios. Eso es lo que nos va a ir marcando nuestra manera de cambiar la vida, que nuestro alrededor cambie. Yo pregunto, si usted cambia, ¿cambia su alrededor? ¿Pero usted está convencida de eso? ¿Verdad que sí? Porque a veces nosotros creemos que si cambia el otro, entonces va a cambiar mi alrededor, va a cambiar mi vida, va a cambiar mi hogar, va a cambiar mi matrimonio, mis hijos van a cambiar. No, cámbiame a mí, Señor. Primero voy yo en las cosas del Señor, el burro por delante, hermanas. Hoy en gramática no se habla así, pero en las cosas de Dios, yo y mi familia, dijo Josué, serviremos al Señor. Yo voy adelante, yo voy marcando el camino. Y más nosotras que estamos sentadas y estamos conociendo que tenemos ese instrumento, eso maravilloso que es el Espíritu de Dios y que nos ayuda a cambiar y a transformar nuestras vidas. Entonces tenemos la capacidad para que nosotros lo podamos hacer. Todo lo viejo ha pasado. Las arrugas se quedan, hermana. Eso no se va hoy. Pero nuestra forma de ser, eso sí pasa. Eso queda en el pasado. Todo es nuevo. Ustedes son una nueva creación de Cristo. Segunda de Corintios 5:17. Somos una nueva creación ¿de quién? De Cristo, porque es a través de Él que se nos da el Espíritu. Es a través de Jesús que nos hacemos criaturas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. El Espíritu Santo nos hace querer y desear vivir como Cristo. O sea que ya no es algo que yo digo, ay, ¿cómo le voy a hacer? No, el Espíritu de Dios me hace que yo quiera y que yo viva al estilo de Jesús. Cuando yo le doy esa apertura, Él viene y me da esa capacidad para que yo empiece a desearlo. Cuando uno desea algo y lo alcanza, ¿cómo se siente, hermano? Realizado. Esa es la palabra. Cuando uno quiere algo y lo alcanza, uno se desea realizado. Por eso, cuando nosotros le damos la apertura a Dios, le abrimos nuestro corazón y el Espíritu Santo empieza a actuar y nos acercamos a Dios, ¿cómo nos sentimos en la presencia de Dios? Plenas, realizadas, porque el Espíritu nos movió, nos hizo querer eso. No es que nosotros seamos buenotas. Ay, tan buenos sentimientos de la hermana Iliana, se acercó a Dios. Mentira. Dios se hizo el encontradizo, tuvo misericordia conmigo. Su Espíritu Santo hizo que yo anhelara la presencia de Dios y por eso hoy estoy aquí. Si no, no estuviera aquí. Miren la misericordia de Dios hasta dónde llega, tratando de salvar a sus hijos, llamando a la puerta. Mira que estoy a la puerta. Si tú me abres, yo voy a entrar, voy a comer contigo y los tuyos. Me voy a sentar a la mesa con los tuyos. Pero ¿cómo está? Llamando constantemente. Y no solo nos llama, sino que cuando nos llama nos da todo lo que necesitamos para recibirlo. Ya está puesta la mesa, las sillas están puestas, los cubiertos también, las tortillas ya las fueron a traer, la carne ya está servida. Todo, hermano, lo tienes todo listo. Nomás llegas tú y te sientas a la mesa, porque el banquete está servido. Dios nos ha puesto el banquete servido, pero nosotros no lo miramos, pero nosotros lo desaprovechamos, porque no le hemos dado valor a lo que realmente significa esto. Pentecostés, vamos a irnos a Hechos de los Apóstoles. Ahí es donde miramos la primera experiencia que tuvieron los apóstoles en lo que fue el Espíritu de Dios. Hechos de los Apóstoles 2, del 1 al 4. Cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles que llegado el día de Pentecostés estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente les vino del cielo un ruido como una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde se encontraban. Se le aparecieron unas lenguas como de fuego, que dividiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo, se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Palabra de Dios. Esta es la experiencia del Espíritu Santo. ¿Qué había pasado aquí? Jesús ya había resucitado. Jesús ya había subido a la presencia del Padre. Los mandó a Jerusalén a que fueran a recibir la promesa del Padre. Ahí estamos, en ese capítulo se quedó la novela.
sentados, esperando, escondidos, ¿verdad, hermano? Esperando la promesa del Padre. El Espíritu de Dios llegó como ráfaga de fuego, impetuoso, dice, mire, como un viento impetuoso que llenó toda la casa. Eso es lo lindo del Espíritu Santo, que llena, rebosa toda tu casa, tu corazón, te lo rebosa de la presencia de Dios. Y ellos empezaron a sentir entonces esa presencia del Espíritu de Dios y fueron llenados, y dice que se pusieron a hablar en otras lenguas. ¿Ya vio de dónde viene el don de lenguas? Sí. Ay, la hermana tan raro que habla, ¿eso será satánico o es de Dios? Es del Espíritu Santo. ¿Sabe que el don de lenguas es lo que más regala el Señor? Es el don que más regala, lo distribuye y le encanta dar el don de lenguas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos en lenguas es una comunicación directa a Dios. A veces nosotros no entendemos lo que estamos diciendo, pero ¿sabe qué es lo lindo? El enemigo no lo entiende. Es una comunicación sin interrupción. Eso es lo bonito. Ellos se llenaron de la presencia del Espíritu de Dios y empezaron a vivir entonces ahí su primer bautismo en el Espíritu, que es lo que hoy vamos a tener. No es que la vayamos a bautizar otra vez hoy. No, no tenga pena, ni la vamos a sumergir en piscina, nada de eso. Aquí nada más nosotros vamos a revivir una vez más al Espíritu de Dios. Lo vamos a llamar, lo vamos a clamar, porque dice la palabra que todo aquel que pide Espíritu Santo le va a ser concedido. Ahora, después de lo que hemos oído, ¿será importante que hoy pidamos Espíritu Santo? ¿Quiere usted recibir esta mañana el Espíritu de Dios? Sí, lo queremos recibir, queremos tener esa experiencia. ¿Qué sucedió después de eso? Oiga, mire todo lo que trajo el Espíritu de Dios. Primero, los apóstoles conocieron verdaderamente quién era Jesús. Habían vivido con él 3 años, pero no lo entendían, no lo conocían. Jesús mismo les decía: ¿hasta cuándo, hermanos? ¿Hasta cuándo van a entender? Ustedes no me entienden. Entre paréntesis, son tontitos, les dijo. No le atinan, mucha. Ahorita ya. ¿Por qué no le entendían? Porque no había Espíritu Santo. Sin el Espíritu de Dios no podemos entender los caminos de Dios. Entendieron quién era Jesús y cuál era la misión de Jesús y cuál era la misión de ellos. Ahora iban a empezar una misión, ¿o no? Después de que hubo Espíritu Santo, comenzaron su misión de a de veras. Transformó sus corazones. Aquellos miedosos ahora salieron. Cuando le dijeron a Pedro y a Juan, creo que fue Pedro y Juan, los llamaron, los citaron y les dijeron: ustedes no van a hablar más de Jesús. Si ustedes vuelven a hablar de ese Jesús crucificado y que resucitó, los matamos. Ay, perdonen, les dijeron ellos. Pero nosotros no podemos callar de lo que hemos visto. Ahora ya no tenían miedo. Habían salido huyendo y después del Espíritu Santo ahora ya no había más miedo en ellos. Ahora dijeron: lo vamos a decir, ustedes no nos van a callar a nosotros. Nosotros vamos a decir lo que tenemos que decir, porque el Espíritu Santo transformó sus corazones. De miedosos se volvieron valientes. ¿Ya vio? Qué bonito. De haraganes se volvieron dirigentes, ¿verdad? Sí, eso hace el Espíritu de Dios. Reconocieron que Jesús era el centro de sus vidas. ¿Cómo reconocemos nosotros? A través del Espíritu de Dios. Mi vida tiene que girar alrededor de Dios. Me decía mi sobrina hace poquito: tía, yo estoy haciendo la voluntad de mi papá y de mi mamá. Qué mal estás, mija. Y se me quedó viendo así como quien dice: ya tengo apoyo, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya, dijo ella, ¿verdad? Tu vida tiene que girar alrededor de Jesucristo. Y la voluntad que tú tienes que hacer es la voluntad de Dios. Porque tu papá y tu mamá se equivocan. Tú te equivocas, yo me equivoco. Pero Jesucristo no se equivoca. El centro de tu vida se llama Cristo Jesús. Ahí está nuestro centro. Eso lo descubrieron a través del Espíritu de Dios. El nacimiento de esta iglesia católica, porque esta es la verdadera iglesia que nació con esos apóstoles. Ahí, en Pentecostés, nace nuestra iglesia católica. ¿Sí? Y glorificar a Dios. Aprendieron a darle la gloria a Dios. Reconocieron realmente quién era Él. Todo eso lo hizo entonces en Pentecostés. Jesús glorificado, lleno del Espíritu Santo, que lo da su Espíritu para aquellos que creen en Él. Solo para el que cree. La promesa del Padre es para... Yo les voy a decir, la promesa del Padre es para, me quedo y usted dice, mí. ¿Sí? La promesa del Padre es para mí. Para mí. No diga para ti, porque entonces para mí no hay.
¿verdad? No, la promesa del Padre es para mí. Dios me ha prometido que puede enviar su Espíritu, hacerlo vivo dentro de mí, y Dios puede actuar a través de ese Espíritu Santo. Si nosotros realmente le creemos, si nosotros realmente lo queremos recibir. Yo les pregunté y ustedes dijeron que sí lo quieren recibir. Pues lo vamos a recibir esta mañana. Le vamos a pedir al Señor que se manifieste grandemente y que cuando salgamos de aquí, miren, vayamos a ser iglesia activa, no iglesia pasiva. Allá, en su metro cuadrado, marque usted historia ahí, haga usted vida, lleve un cambio diferente, porque cosas nuevas, así dice la palabra, ¿verdad? Cosas nuevas voy a hacer de ti, cosas nuevas, vamos a llevar cosas nuevas. Que este retiro valga de verdad la pena, que esta cuaresma, que ustedes se tomaron la molestia de venirse a sentar y apartar 3 días y levantarse todos los días más temprano para dejar hecho el almuerzo, valga la pena. Todo lo que han corrido, pero que esta cuaresma no pase de balde. Que podamos vivir la fuerza del Espíritu Santo y que ese Espíritu Santo lo podamos transmitir a otros, porque somos embajadores de ese Espíritu de Dios, para que tu familia también empiece a experimentar esa presencia. Amén.